lo perdí todo por una noche, como vendí mi amor por un ascenso que jamás valió la pena. Me llamo Kendall Rivas y tengo 31 años. Crecí escuchando que la dignidad es lo último que una mujer debe perder, que la lealtad se aprende antes que el alfabeto. Mi madre lo repetía como un rezo. Yo lo creí. Durante años, me miré al espejo convencida de que mis principios eran lo único verdaderamente mío. Y aún así, ahora que escribo esto, siento que la fallé a ella y al hombre que más me quiso, Carlos. Conocí a Carlos en la universidad, cuando los dos vivíamos de café, bocetos mal dormidos y la obstinación de que el diseño gráfico podía ser algo más que bonitas portadas. Él era de pocas palabras, de esos que hablan con los ojos y con los silencios. Tenía una calma rara, una serenidad que me aterrizaba cuando mis inseguridades me mordían por dentro. Me enamoré de eso, de su forma de sostenerme sin hacer ruido, de su manera de hacerme sentir suficiente incluso en mis peores días. No era rico ni pretendía serlo, pero tenía una nobleza que me alimentó cuando a mí me faltaban fuerzas. Con él aprendí que el amor no necesita adornos, es cuidar sin exigir, acompañar sin ponerse por encima. Con los años y a punta de desvelos, conseguí entrar a Orion Creative, una agencia a la que yo miraba como a un edificio sagrado. Ese puesto no era solo un trabajo, era la validación de tantos años de esfuerzo discreto, la prueba de que sí podía. Ahí todos repetían el mismo nombre con mezcla de admiración y miedo, Alejandro Soria, director creativo. Alto, voz firme, mirada que pesaba más que cualquier discurso. Nadie lo contradecía, los ascensos, decían, pasaban por su bendición. Lo vi de cerca el primer día que entró a la sala de juntas. No se presentó, no hacía falta. Se plantó frente a nosotros con esa elegancia que parece que se trae puesta desde la cuna y, cuando llegó a mi mesa, me sostuvo la mirada como si ya supiera algo de mí que ni yo misma conocía. Kendall Rivas, ¿verdad? Y dijo hojeando mi portafolio. Me han hablado bien de ti. Veamos si es cierto. Aquella frase marcó un antes y un después. Entonces me pareció una oportunidad. Con el tiempo entendí que era la primera grieta. Me maté trabajando los meses siguientes. Llegaba a casa con los ojos hinchados, las manos heladas y el estómago a medias. Carlos me recibía en silencio, me abrazaba por la espalda mientras yo picaba cebolla o ponía a hervir agua. No quiero que te quemes así, me decía al oído. No vale la pena que te desgastes tanto. Solo un poco más, amor, le respondía con una sonrisa cansada. Estoy cerca de una promoción. Creía lo que decía. O quería creerlo. No sabía que esa meta me iba a costar lo que decía proteger, nosotros. El cambio con Alejandro fue gradual. Primero fueron preguntas puntuales en reuniones, luego invitaciones a proyectos exclusivos, después comentarios que rozaban el halago. ¿Tienes algo distinto hoy, Kendall? Me soltó una tarde en su oficina, casi a oscuras, con un whisky en la mano. Reí por compromiso, halagada y alerta a la vez. Mi nombre empezó a sonar con más fuerza por los pasillos. A nadie se le escapaba que yo era su favorita. Me costaba admitirlo, pero ese poder silencioso me hacía sentir viva, y más sola. Carlos, mientras tanto, empezó a notar las ausencias que yo maquillaba con trabajo. Yo miraba más el teléfono que su cara, reía menos en las cenas, me quedaba con la mente del otro lado. ¿Eres feliz conmigo, Kendall? Me preguntó una noche, tomándome la mano. Claro que sí, le dije rápido. Solo estoy cansada. Sonrió, pero sus ojos me dijeron que no me creía. Y tenía razón. Yo lo seguía amando, pero algo dentro de mí se había movido de sitio, como un mueble arrastrado de madrugada. Muy adentro, una voz susurraba, esta es tu oportunidad. No la arruines. No imaginaba que ese susurro sería mi condena. El quiebre empezó con una propuesta que se disfrazaba de mérito. Alejandro me llamó una tarde cualquiera. La oficina olía a café recién molido y a cigarro caro. Kendall, quiero que lideres la nueva campaña internacional de inversión, dijo con esa seguridad suya, intimidante y seductora a la vez. Es un proyecto grande y necesito gente comprometida al 100. Sentí la sangre en la cara. Era el proyecto que todos querían, doble salario, viajes, la posibilidad real de ser directora asociada. Y claro, contesté sin pensarlo. Haré lo que haga falta. Él sonrió. El silencio que siguió pesó más que la frase anterior. Me gusta esa actitud, dijo acercándose apenas. Eres distinta. Tienes hambre. Eso se valora. Había algo en su mirada que entonces no supe nombrar. La ambición me nubló el juicio. Yo le di la espalda a la señal. Desde ese día, el trato cambió. Los mensajes fuera de horario se volvieron más personales. Te ves increíble hoy. No dejes que te apaguen. Necesito verte un momento por la campaña. Al principio fingí no leerlos, después me acostumbré. Era peligroso y lo sabía, pero la mezcla de miedo y fascinación me arrastraba. Carlos seguía siendo mi casa, mi calor, pero también el espejo de todo lo que estaba dejando por perseguir algo más grande. Me esperaba despierto, me cocinaba, me abrazaba sin reproches, cada beso suyo me dolía como un recordatorio. Yo empezaba a sentirme extranjera en mi propia vida. Después de una presentación que salió perfecta, Alejandro organizó una cena. Me puso un vestido rojo que me hacía sentir invencible. Él no me quitó los ojos de encima. Al final, cuando todos se despedían, se inclinó a mi oído. Quédate un momento.
Quiero hablar contigo. Subimos a su oficina. La ciudad brillaba detrás del ventanal como un tablero encendido. Sirvió vino. Brindamos. Felicidades, dijo. Lo hiciste impecable. Gracias, sonreí, nerviosa. Fue esfuerzo de equipo. Dejó la copa sobre el escritorio y dio un par de pasos hacia mí. No seas modesta. Eres la razón por la que esta cuenta está donde está. Su mano rozó la mía. No la aparté. En ese segundo, la cara de Carlos cruzó mi mente como un rayo que avisa tormenta. Mi conciencia me gritó que parara, pero mi ego, ese animal hambriento, se adelantó. No sé quién se acercó primero. Recuerdo su aliento en mi oído, el perfume caro, la piel entumecida por el vértigo de traspasar un límite que juré respetar. Cuando todo terminó, me quedé sentada mirando el reflejo de la ciudad en el vidrio. Alejandro encendió un cigarro con calma que me pareció cruel. Ya estás donde mereces, susurró. Llegué tarde a casa. Carlos dormía atravesado, con el brazo extendido en mi lado de la cama, como si me buscara incluso dormido. Me deslicé a su lado en silencio, intentando no mover el aire. El cuarto se volvió más pesado que nunca. No dormí. Yo sabía que no solo había traicionado a un hombre, me había traicionado a mí. El lunes siguiente, todo parecía idéntico en la oficina. Las mismas risas contenidas en los pasillos, el tintinear de tazas, el aroma a impresora recién encendida. Pero por dentro nada era igual. Caminé con una sonrisa prestada, fingiendo que todo seguía donde lo dejé, aunque adentro algo se me había roto. Alejandro actuó como si nada. Profesional en las juntas, distante ante los demás, salvo por esas miradas que se quedaban 2 segundos más de lo debido. Era un juego silencioso, invisible para cualquiera, insoportable para mí. Carlos no preguntó esa noche. Me abrazó con la misma dulzura de siempre y yo me encogí por dentro. Preparó pasta, me sirvió más salsa, me limpió con el pulgar una mancha en la comisura. Estás muy cansada, murmuró. Asentí. La culpa me ardía como fiebre en la nuca. Fui al baño a mojarme la cara y la mujer del espejo no me sostuvo la mirada. Pensé en mi madre, en su voz diciendo que la dignidad era lo último. Cerré los ojos y sentí que algo se hundía más. Los días se volvieron una cuerda tensa. En Orión yo era la mujer admirada, la que todos felicitaban por la presentación, la que los ejecutivos buscaban para pedir perspectiva. Alejandro me llamaba a su oficina a cada rato, a veces para hablar de la campaña, a veces para invadir un silencio que ya sabíamos usar. Me juré 1000 veces que no volvería a pasar. Pasó. No por pasión. No por amor. Por miedo. Miedo a soltar lo que acababa de ganar, miedo a que todo se desmoronara si decía que no. En casa, cada gesto de Carlos se volvió insoportable por lo puro, me esperaba, cocinaba, ponía mi suéter favorito sobre el respaldo de la silla. Yo sentía ese cuidado como una luz que me dejaba en evidencia. Me esforcé por compensar, le compré un reloj, le prometí un fin de semana sin pantallas, le dije que pronto todo mejoraría. Las palabras se me caían al suelo como monedas falsas. Una noche nos quedamos cenando en silencio. Él masticaba despacio, como si no quisiera asustar a algo que se había metido entre nosotros. ¿Pasa algo? Y le pregunté, haciéndome la interesada que ya no sabía cómo fingir. Sonrió con una tristeza que me partió. A nada, Kendall. Supongo que ya no tengo mucho que ofrecerte. Esa frase se me clavó como una espina. Él no sabía que yo lo había herido en el lugar más sagrado, su confianza. Yo asentí, cobarde, y cambié de tema. El brillo del ascenso que yo perseguía empezó a perder color incluso antes de que fuera real. El dinero prometido, los viajes, las tarjetas corporativas, nada de eso rellenaba el hueco que crecía en el centro del pecho. Me movía por inercia. Respondía correos como quien camina contando baldosas. Esa misma semana, tras otra reunión larga, Alejandro me miró con esa mezcla suya de control y elogio. No todos pueden con lo que tú cargas, dijo rozándome la mejilla con los dedos. Eres especial. Yo asentí. Supe exactamente lo que estaba ocurriendo, no era amor. Era poder disfrazado de deseo. Y sin embargo, cuando a una mujer la miran en un mundo que tantas veces la invisibiliza, se confunden los límites entre afecto y manipulación. Yo ya estaba confundida. Volví a casa tarde otra vez. Carlos tenía preparada una sopa y pan calentito. Me abrazó en la puerta con un cuidado que me quemó la piel. Te extrañé, dijo. Yo también lo había extrañado. Pero no a él de ese instante, sino al Carlos de antes, al que yo había dejado solo sin decirlo. Y me odié por esa forma de extrañar. Esa noche me acosté con el corazón acelerado. Me prometí decirle la verdad y me aterrorizó mi propia voz diciéndola. Me imaginé su cara, el silencio posterior, la puerta. Apagué la luz y me quedé mirando el techo. Conté respiraciones. Afuera, algún vecino puso música bajito. Me aferré a ese sonido para no pensar. No funcionó. El insomnio me atravesó hasta el amanecer. En la mañana, la casa era un museo de sonidos huecos, el reloj en el comedor marcando lo evidente, las tazas chocando en el lavadero, el agua golpeando la loza. Carlos me observó desde el marco de la puerta cuando yo me ataba las zapatillas. Te veo distinta, dijo, con la voz apenas. Ya no me miras como antes. Me quedé quieta con el cordón en la mano. Quise decirle que no era él,
que era yo volviéndome pequeña frente a mis propias decisiones. No dije nada. Bajé la mirada y asentí como quien admite una culpa a medias. Salí rumbo a la oficina con el estómago revuelto. El ascensor olía a perfume ajeno. Me vi reflejada en el metal pulido, la quijada tensa. Deseé volver el tiempo atrás, elegir otra cosa en esa oficina en penumbra. Abrí el correo al llegar como si ahí hubiera un salvavidas. No lo había. Solo el mismo mundo, igual de brillante por fuera, igual de vacío por dentro. Esa tarde, en una sala donde la ciudad entraba en rectángulos de luz, presenté avances de la campaña. Me felicitaron. Aplaudieron. Yo asentí, tomé notas, hice chistes suaves. Al final, Alejandro me retuvo con la vista. No dijo nada. No hizo falta. Éramos dos cómplices de un secreto que me estaba oxidando. Regresé a casa con las manos frías. Carlos tenía puesta una película que siempre nos hacía reír. No me senté. Fui directo al baño. Me miré otra vez. No supe cuánto de mí quedaba del otro lado del espejo. Me prometí que pararía. Apagué la luz. No dormí. La mañana siguiente fue como una pesadilla repetida, el mismo sonido de la cafetera, la misma casa silenciosa, la misma sensación de estar atrapada en una vida ajena. Yo seguía funcionando, pero ya no vivía. Carlos apenas me hablaba. Yo, cobarde, le agradecía ese silencio porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero también me estaba matando poco a poco. Quise retomar algo de control cuando Alejandro me propuso un viaje de negocios a Lima. Era una oportunidad importante, cerrar un contrato millonario con una empresa internacional, uno de esos logros que se ponen en el portafolio y te aseguran que, pase lo que pase, tienes un currículo intocable. ¿Y Carlos? Me susurró una parte de mí, la que aún sabía amarlo. Ya no pregunta, respondió otra voz, más fría. Ya no reclama. Solo se va apagando. No dije nada. Hice la maleta. Carlos me ayudó a doblar una camisa. Sus manos rozaron las mías. Ese roce me dolió más que un grito. Cuídate, ¿sí? Me dijo suave, sin reproches. Asentí. Si me hubiera gritado, tal vez habría reaccionado. Pero su ternura solo puso más peso sobre mi vergüenza. El viaje fue un éxito profesional y otro fracaso personal. Cerramos el contrato. Hubo cenas, aplausos, brindis. Si alguien hubiera visto mi cara, pensaría que estaba viviendo el mejor momento de mi vida. Pero no dormía. Me temblaban las manos cada vez que escuchaba una notificación en el celular. Y esa noche, en el hotel, Alejandro volvió a buscarme. No hubo tensión ni palabras previas. Era casi costumbre. Yo ya había enterrado la primera barrera, lo demás parecía una consecuencia inevitable. No lo hice por deseo. Tampoco por amor. Fue miedo. Miedo de perder lo que había ganado. Miedo de que todo se derrumbara si decía que no. Cuando regresé a casa, Carlos había preparado cena. Tenía esa sonrisa sencilla, esa manera de abrazarme en la puerta como si el universo se cerrara ahí. Te extrañé, murmuró, pegando su frente a la mía. No supe cómo devolverle ese amor sin romperme. Me tensé. Él lo notó. Se separó. Guardó el dolor en silencio. Las semanas siguientes fueron un desfile de máscaras, la líder segura y brillante en la agencia, la mujer rota en la ducha, la novia distante en casa. Intenté compensar con detalles. Le compré una camisa que me dijo que le había gustado meses antes. Le prometí un viaje. Le dije que necesitaba solo un par de semanas más para poder descansar. Ninguno de esos gestos llenó el abismo que yo misma había cavado. Una mañana, mientras me vestía frente al espejo, lo vi observándome desde el marco de la puerta. Sus ojos no tenían filo. Tenían cansancio. Kendall, dijo con la voz quebrada, tú ya no estás aquí. El corazón se me comprimió. No contesté. No sabía cómo. La verdad era simple y brutal. Él merecía a alguien que lo mirara como yo lo miré alguna vez. Yo ya no era esa mujer. El ascenso llegó unas semanas más tarde, no como celebración, sino como sentencia. Recibí un correo con el asunto. Felicidades, Kendall. Directora asociada. Me quedé paralizada frente a la pantalla. Lo que había soñado por años, lo que tanto tiempo me costó, ya no me hacía sentir nada. Cuando llegué a casa ese día, Carlos estaba esperándome con flores. Flores amarillas, de esas que sabía que me encantaban. Lo sabía, me dijo con una sonrisa llena de orgullo sincero. Te lo mereces, amor. Y yo me derrumbé. Lo abracé y lloré. Lloré porque él celebraba algo que, si supiera a qué precio llegó, jamás aplaudiría. Lloré por su pureza. Por mi ruina. Por lo que ya sabíamos que estaba roto aunque no lo dijéramos. No llores, me susurró. ¿Ves? Valió la pena. Me tragué la culpa como un veneno lento. No tuve valor de decirle que nada había valido la pena. En la oficina, mi nueva placa brillaba sobre el escritorio, pero dentro de mí todo era polvo. Alejandro me seguía buscando. A veces para reuniones. A veces para lo otro. Yo ya no sentía nada. Solo una mezcla inevitable de asco y vergüenza. Me decía a mí misma que no iba a pasar otra vez. Y otra vez. Y otra.
Cada vez que salía de su oficina, me sentía un poco menos humana, como si él se llevara una pieza de mí que yo nunca recuperaba. Carlos ya no preguntaba. No reclamaba. Me observaba con una mezcla de amor y resignación. Había empezado a dormirse antes que yo. Comía en silencio. Sus ojos eran un lago quieto. Y esa quietud me aterrorizaba más que cualquier grito. ¿Qué nos pasó? Me alcancé a preguntarle una noche, fingiendo encontrar las palabras. Me miró mucho tiempo. Sus ojos hablaban un idioma entero sin mover los labios. Pasa que tú ya no estás, dijo al fin. Tú estás allá. Con tu trabajo. No sé. Con alguien más. Yo solo estoy aquí. Intenté decirle que no, que las cosas cambiarían, que solo era una etapa. Mentí. Él lo supo. Y ya no quiso discutir. Solo asintió con una mezcla de tristeza y dignidad. Está bien, dijo. Y ese está bien fue peor que cualquier ruptura. Era la rendición de alguien que aún quería pelear, pero ya no tenía con quién. Los días empezaron a pasar como si no fueran míos. La culpa se volvió una segunda piel. Lloraba en el baño. Masticaba en silencio. Escuchaba a otros hablar de mí como si yo fuera una ganadora. Yo sabía que era lo contrario. Y, poco a poco, hasta Alejandro empezó a cambiar. Ya no me buscaba con la misma sutilidad. Ya no hablaba de futuro. Ni de oportunidades. En las reuniones me evitaba la mirada. Una tarde, me llamó a su oficina y me habló con la frialdad de quien corta un lazo que nunca fue real. Y no te confundas, Kendall, me dijo, sin despegar los ojos de su laptop. Esto siempre fue un acuerdo implícito. Yo cumplí. Tú también. No hay nada más que hablar. No supe qué contestar. No había cómo. Me limité a salir de ahí con el alma hecha polvo. Me di cuenta tarde de que nunca fui valorada. Solo usada. Y lo acepté. Esa tarde, al regresar a casa, encontré la maleta de Carlos junto a la puerta. ¿Qué haces? Pregunté, aunque ya lo sabía. Él levantó la vista. Me voy, Kendall, dijo con la voz baja, pero firme. A donde duela menos ver en lo que te convertiste. Quise acercarme. Él dio un paso atrás. No digas nada. No me debes explicaciones, susurró, con los ojos enrojecidos. Ya entendí todo. Y se fue. La puerta se cerró. Y con ese golpe cerré también el último tramo de mi vida de antes. Me dejé caer al suelo. Lloré hasta que me quedé sin voz. Perdí al único hombre que me amó de verdad. Por algo que ni siquiera me hace feliz ahora que lo tengo. Esa noche me miré otra vez en el espejo. Y por fin vi lo que siempre temí, ya no me reconocía. No era Kendall, la que soñaba con diseñar historias. No era la mujer de principios que mi madre quiso criar. Era un cascarón caro. Una promoción sin alma. Un ascenso cubierto de cenizas. Y supe que, aunque el tiempo pase, hay traiciones que una nunca deja atrás. No solo fui infiel por un trabajo. Fui infiel a mi propia historia. Y eso sí duele para siempre. Los días posteriores a la partida de Carlos se volvieron una sucesión de vacíos pronunciados. La casa donde antes había risas improvisadas, platos compartidos, domingos de películas y desayunos lentos ahora parecía una caja que nada resonaba. El reloj sonaba más fuerte. Las luces parecían más frías. El eco de cada paso me recordaba que ya nadie vivía ese espacio conmigo. Intenté hablarle. Lo busqué. Le mandé mensajes que se quedaron en visto. Le escribí un correo, un intento torpe de explicación donde me debatía entre pedir perdón y no atreverme a nombrar del todo lo que había hecho. Lo guardé en borradores. No tuve el valor de enviarlo. El miedo de perder lo poco que aún pudiera quedarle de mí fue más fuerte que la necesidad de confesar. Volver a la agencia se convirtió en una tortura silenciosa. Ya no encontraba consuelo en los pasillos blancos ni en las felicitaciones tibias. En Orión, todos pensaban que yo estaba en mi mejor momento. Me saludaban con sonrisas que, para mí, eran caricias con filo. Las palabras felicidades o lo lograste solo parecían empujarme más hondo en un pozo donde no llegaba el aire. Alejandro también había cambiado. Ya no me buscaba para hablar de estrategias. Apenas cruzábamos palabra fuera de lo estrictamente necesario. Si me miraba, era como se mira un mueble funcional, allí, útil, reemplazable. Lo entendí sin que me lo dijera. Ya no era indispensable. Solo conveniente, hasta que dejara de serlo. Una tarde, durante una reunión para la siguiente campaña, escuché a un colega ser felicitado por un ascenso. Sentí algo hundirse en el pecho, no porque lo envidiara, sino porque me di cuenta de que aquello que yo había perseguido no solo había perdido sentido, sino que tampoco me pertenecía. Yo no era más que un adorno desechable en un sistema que fingí dominar. Esa noche, al llegar a casa, me di cuenta de que Carlos se había llevado cosas que no había notado antes, las fotografías de nosotros dos, nuestra taza favorita pintada a mano. El libro de diseño que solíamos hojear juntos los domingos. Todo lo que él había tocado ahora tenía su ausencia marcada encima. Me senté en el borde de la cama y estuve así un largo rato, mirando la pared vacía. Fue por esto, pensé. ¿Por esto me perdí? Porque, sí, tenía el trabajo soñado. Tenía reconocimiento.
Tenía una tarjeta dorada con mi nombre y un sueldo que mis padres jamás hubieran imaginado, pero no tenía a nadie que me preguntara cómo me fue. Y peor aún, yo ya no sabía quién era. Pasaron los meses. La vida siguió. No porque yo quisiera, sino porque eso hace siempre el mundo cuando una se detiene. Sigue. Me levantaba temprano. Me vestía impecable. Llegaba a la oficina. Coordinaba reuniones, revisaba diseños, aprobaba contratos. Todo desde afuera parecía éxito. Desde adentro, era ruina. Empecé a evitar las miradas. Incluso las del espejo. Me peinaba sin verme. Me maquillaba sin enfoque. No le contaba nada a nadie. No había nada que valiera la pena contar. Pero una tarde, cuando Alejandro me pidió un informe en su oficina, algo dentro de mí se encendió distinto. Cerré la puerta y él apenas levantó la vista, como si yo fuera un ruido más de los que entran por la ventana. Sin pensarlo demasiado, hablé. No puedo seguir fingiendo que esto no me está destruyendo. Él alzó la vista, apoyó los brazos en la mesa y suspiró, fastidiado. Kendall, dijo. No nos hagamos los ingenuos. Tú sabías lo que hacías. Yo también. Me quedé fría. Su tono era el de un profesor que reprende a una alumna por hacer berrinche. Nadie te obligó, continuó. Y yo cumplí con mi parte. No me debes ni te debo. Esto no fue amor. Fue funcionalidad. Cada palabra suya me borraba un poco más del mapa. Me quedé quieta, con las manos apretadas. ¿Qué podía decir? Nada. Lo que él decía era verdad. No hubo cadenas. Fui yo quien decidió. ¿Eso es todo? Pregunté con la voz rota. Eso es todo, respondió, sin mirarme. Me fui. Pero no como quien huye. Caminé despacio hasta el ascensor. Cada paso era una despedida que no sabía bien hacia dónde iba. Esa noche lloré como no había llorado desde hacía años. Pero no lloré solo por él o por Carlos. Lloré por mí. Por la versión mía que dejé atrás por algo que ahora no me importaba. Por haber cambiado lo esencial por lo efímero. Dormí apenas. Me desperté vacía. Y por primera vez en meses, decidí no ir a la oficina. No envié correo. No di excusas. No respondí llamadas. Caminé sin rumbo todo el día. Vi gente con vidas que yo no conocía. Observé parejas conversando en cafés, trabajadores sonriendo en obras, niños corriendo detrás de globos. Nadie me reconocía, y sentí alivio. Porque si alguien me hubiera llamado por mi nombre, me hubiera dolido recordar quién era. Volví al final del día a mi departamento y cené pan con agua. No tenía hambre. Solo ganas de detener el ruido. Antes de dormir, busqué en mi celular la última foto que tenía con Carlos. La encontré. Éramos nosotros dos riendo con los ojos entrecerrados, el sol pegándonos de frente en la playa. Habíamos improvisado ese viaje. Ninguno de los dos tenía dinero. Pero teníamos tiempo. Y eso siempre alcanzaba. Me abracé a mí misma y deseé, por primera vez, no haber crecido. Porque tal vez crecer no era ganar lo que soñé cuando era niña. Tal vez era darme cuenta, con dolor, de que había perdido lo que realmente importaba. Y ya no sabía si había vuelta atrás. El día siguiente amaneció con un silencio distinto. No era el vacío amargo de los últimos meses, era un silencio más profundo. Un silencio que parecía preguntarme, sin palabras, ¿y ahora qué? Me levanté sin plan, sin prisa. Fui a la cocina, preparé café, uno fuerte, solo, y me senté en la mesa donde solía desayunar con Carlos. Ese espacio estaba intacto, como si el tiempo lo hubiera dejado en pausa, esperando que yo regresara a ser quien fui. Pero ya no sabía si quedaba algo de esa mujer. Abrí la laptop por inercia y vi que tenía decenas de mensajes sin leer, correos urgentes, reuniones reprogramadas, alertas del área de recursos humanos. No los abrí. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí obligada a cumplir con nada. En lugar de eso, empecé a escribir. No un informe, no una presentación, no un mail de disculpa. Escribí para mí. Todo. Sin filtros. Escribí lo que hice, lo que sentí, lo que perdí. Lo escribí con rabia al principio, luego con dolor, y finalmente con una especie de ternura triste. Porque al escribirlo supe que, aunque odiara lo que había pasado, también necesitaba entenderlo. Lloré sobre el teclado y no me importó. Ese llanto no era por Alejandro, ni siquiera por Carlos, era por mí, por la mujer que vivió creyendo que solo valía cuando otro la señalaba, la felicitaba, la deseaba. Era por esa niña que un día soñó con ser artista, con contar historias, sin saber que terminaría contando mentiras a su propia alma. Cuando terminé, el sol ya estaba alto. Cerré la laptop y, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir el pecho deshecho. Me di una ducha larga. Me vestí con lo primero que encontré. Tomé mi chaqueta y salí. No tenía destino claro, pero mis pies me llevaron a la plaza donde solía caminar con Carlos los sábados por la tarde. Todo seguía igual, los niños jugando con burbujas, los vendedores ambulantes, el hombre del acordeón. Todo menos yo. Me senté en una banca. Observé las manos de una pareja entrelazadas. Pensé en cuánto puede cambiar la vida cuando dejamos de cuidar esas manos, cuando dejamos de mirar a los ojos que un día nos dieron paz. Pensé en buscarlo.
en decirle la verdad. En pedir perdón sin esperar nada. Pero también pensé que tal vez no tenía derecho a irrumpir en su duelo. Que quizás lo más amoroso, lo más digno, era aceptar su ausencia como quien acepta un destino doloroso pero justo. No tenía claro si eso era fortaleza o cobardía. Quizá un poco de ambas. Esa tarde regresé a casa y abrí una caja que guardaba desde hacía tiempo. Dentro estaban los cuadernos donde solía dibujar ideas de diseños, ilusiones visuales, campañas inventadas. Volví a pasar las hojas. Eran trazos desordenados, pero llenos de vida. Mirándolos, recordé quién fui antes de todo. Antes del éxito hueco. Antes de traicionarme. Y supe que la única forma de no seguir muriendo era volver a empezar. No desde el papel de víctima ni desde el arrepentimiento eterno, sino desde el aprendizaje doloroso. Escribí mi carta de renuncia a Orion Creative. No hablé de Alejandro. No expliqué nada más allá de lo necesario. He decidido seguir nuevos caminos. Agradezco la oportunidad. No necesitaba justificarme. Ellos sabían lo que habían visto de mí, eficiencia, creatividad, compromiso. Lo que no sabían era todo lo que me había costado llegar ahí, hasta perderme. Apagué el computador, cerré la puerta del departamento con llave y salí a caminar otra vez. No tenía un plan preciso. Tampoco un futuro claro. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Tal vez reconstruirse empieza cuando dejamos de huir. No sé si algún día Carlos me perdonará. No sé si podré perdonarme del todo. Pero sí sé esto, la dignidad no se recupera pidiendo permiso. Se recupera mirando de frente las ruinas y decidiendo, con la voz temblorosa, que merecemos levantarnos. Tal vez nunca vuelva a ser la Kendall que fui antes. Tal vez no pueda borrarlo. Pero puedo elegirme a mí. Y aunque sé que este camino no va a sanar de inmediato, sé que es el primero que elijo sin traicionarme. Y eso, por ahora, es suficiente. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos de Reddit, darle un like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios. Comparte el vídeo para que más personas se enteren de mis nuevos vídeos. Te lo agradecería mucho. Que tengan unos bonitos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo vídeo.